¿Pueden ver, jóvenes? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, empezamos. Bien, el tema que nos toca ver ahora es la introducción a la cromatografía, es decir, nos toca ver todos aquellos métodos de separación donde podamos ir describiendo cada uno de los métodos con las características, con las particularidades correspondientes. De todas maneras, vamos a empezar hoy de una manera bastante general, tomando en cuenta algunos aspectos bastante generales, como aquellos referidos a la historia de la cromatografía, diríamos, o cómo surge este proceso cromatográfico, quién es uno de los, diríamos, que inicia el trabajo o sus trabajos a partir de estos temas de separaciones, y vamos a ver que el botánico ruso Mikhail Tsui, entre 1872 y 1919, podríamos decir que se lo considera como aquel científico, hombre de ciencia, que, dado su arduo trabajo dentro de lo que era el estudio de la fisiología vegetal, logra y consigue una serie de adelantos para el estudio y el surgimiento de las técnicas cromatográficas. Inicialmente, este botánico era un estudioso de la fisiología vegetal y podríamos considerar como su principal logro científico el desarrollo de la cromatografía, muy al margen de sus estudios de la fisiología vegetal, etcétera. Era un aspecto fundamental que ayuda diríamos, al avance del todo lo que referente, todo lo concerniente a lo que se refiere a los métodos de separación. Más o menos podemos decir que con él, a partir de 1906, que emplea por primera vez el término de cromatografía, donde cromo significa color y grafos escritura, empieza pues o se da inicio a toda una nueva era en el estudio de los pigmentos presentes en las plantas. En 1893 él se graduó en el centro más activo de fisiología vegetal y en 1896 presenta su tesis doctoral sobre una investigación en fisiología celular. En 1901 presenta un trabajo sobre la composición físico-química de la clorofila, que constituye su tesis magistral. Ya en 1903 es memorable su trabajo para la cromatografía, presenta su trabajo sobre la nueva categoría de los fenómenos de absorción y sus aplicaciones en el análisis bioquímico. 3 años más tarde, formalizó el uso de la cromatografía en estudios científicos, aplicando a la separación de los pigmentos naturales que se encontraban presentes en la planta, tales como las clorofilas y los carotenos. Entonces, su experiencia, diríamos, básica, constituye en empacar en una columna de vidrio de aproximadamente unos cuantos centímetros de diámetro. Utiliza el carbonato de calcio como absorbente y añade una mezcla de pigmentos de una serie de hojas molidas, y se puede observar que transcurridos algunos minutos, este material empacado en la columna había logrado una coloración diferente producida por los
en una serie de segmentos, es decir, logra o consigue separar que estos pigmentos naturales de la planta se vayan, diríamos, se encuentren separados, se encuentren totalmente aislados unos de otros. Diríamos, este proceso que consigue en todas sus investigaciones hace que posteriormente ya a partir de 1947, cuando el químico Paul Carrer, Nobel de Química en aquella época, reconoce el gran aporte de Sweet en la química de los productos naturales, como ser las hormonas y otro tipo de componentes que no se los hubiese podido realizar hasta esa fecha o no se hubiesen conseguido los avances con los que se contaban si no eran los trabajos de iniciales y de el botánico ruso Mikhail Sweet. Bien, si nosotros hablamos ahora de la cromatografía, vemos que se la define como una técnica de separación de las distintas especies químicas que van a formar una muestra. Existen también otras técnicas de separación, como ser la destilación, como ser la precipitación, la extracción, la centrifugación y muchas otras más, pero que este surgimiento de la cromatografía presenta una serie de ventajas que nos van a conducir también a una serie de investigaciones mayores. Dentro de los objetivos de la cromatografía, nosotros podemos encontrar, en primer lugar, la de separar, luego la de identificar y también la de cuantificar. Esos vendrían a ser entonces los objetivos de la cromatografía. La separación la podemos definir como el procedimiento empleado para dejar al componente de interés fuera de la acción de los otros componentes, como las sustancias que interfieren en su determinación. El fundamento en sí de la cromatografía podemos definirlo como el proceso cromatográfico en la que existe una distribución diferente de cada uno de los componentes de una mezcla entre dos fases diferentes a las que se las denominarán a partir de ahora como fase móvil y fase estacionaria. Entonces, dentro de los objetivos de la separación, nosotros podemos tomar en cuenta dos objetivos. En primer lugar, la sensibilidad y también tomar en cuenta a la selectividad. ¿Por qué decimos que un objetivo va a ser la sensibilidad del proceso de separación? Se refiere o hablamos de la sensibilidad cuando la concentración del analito va a ser muy baja, cuando nos estamos refiriendo al orden de trazas. La determinación directa puede dar lugar o puede originar valores de señales analíticas por debajo o mucho menos del límite de detección y aplicar una técnica de separación que puede conducir a una etapa de preconcentración. Y si nos referimos a la selectividad, nos referimos que cuando las muestras contienen especies que van a ser muy semejantes a las del analito o que pudiesen estar perturbando la medición, tal es el caso, por ejemplo, que se presenta cuando hablamos del efecto matriz, se hace necesario aislar al analito de interés. Entonces, esos vendrían a ser los objetivos fundamentales dentro de la separación. Cuando existen o cuando nos referimos a las técnicas de separación, nosotros vamos a tomar en cuenta la siguiente clasificación. Y tenemos dos tipos.
las técnicas continuas y las técnicas discontinuas. ¿A qué se refieren las técnicas continuas? Las técnicas continuas son procesos que implican la detección o la determinación de las especies involucradas de manera continua luego de ser separadas. A ver, dentro de estas técnicas podemos considerar a dos grupos, las técnicas cromatográficas y las técnicas no cromatográficas, como vamos a ver más adelante. Y si nos referimos a las técnicas discontinuas, tenemos que manifestar que son procesos que no llevan en sí misma la detección o la determinación de las especies separadas. Es decir, la medida de la señal analítica se la realiza en forma discontinua respecto a la separativa. Es decir, la medición, vamos a ver que cuando decimos que es discontinua con respecto a la separativa, es muy similar a lo que ocurre, o un ejemplo tenemos cuando nos referimos a la destilación, cuando nos referimos a la precipitación o a la extracción, etcétera. Estamos frente a técnicas discontinuas porque la detección o la determinación de las especies se las realiza de manera separada. Bien, entonces es una clasificación mucho más completa o una mirada mucho más amplia de estas separaciones. Nosotros tenemos cuando contamos con las separaciones continuas y las separaciones discontinuas. Nos referiremos en primer lugar a las separaciones discontinuas. En primer lugar, vamos a tener a la destilación y la volatilización. Luego nos vamos a contar con la extracción, que va a ser líquida. Luego tenemos el cambio iónico como una técnica discontinua. Tenemos a la precipitación, el enmascaramiento y la electroforesis convencional. Ahora, en estos casos nosotros vamos a ver que en las técnicas discontinuas, por ejemplo, en el primer caso, vamos a referirnos que están basadas en la formación de una fase gaseosa, siendo la volatilización referida a la separación a partir de una muestra sólida y en el caso de la destilación cuando se trata de una muestra líquida. El fundamento de estas va a estar en la diferencia de volatilidades de los componentes presentes en la muestra. ¿Qué ocurre en el caso de la extracción líquido? Hay una transferencia de un soluto de una fase líquida a otra, siendo habitualmente una de ellas acuosas y la otra va a ser de tipo orgánico. Ambas van a ser inmiscibles. Y en el caso del cambio iónico, existe un equilibrio heterogéneo que va a caracterizarse porque se van a involucrar una interfase sólida líquida, estando en una última fase la especie iónica a separar o a estudiar. Las fuerzas presentes obviamente van a ser electrostáticas y la fase sólida es un intercambiador de iones. Y si nos referimos a la precipitación, que todos podemos aplicarla, utilizarla, muy conocida de mucho tiempo atrás, vamos a decir, ¿qué ocurre? Aquí la separación en la que las dos fases, una fase sólida y una fase líquida, se presenta, una de las cuales se va a formar directamente en el lugar y las fuerzas opuestas en juego son fundamentalmente de tipo químico. El enmascaramiento también va a ser una forma de separar los iones metálicos que consiste en la formación selectiva de algún tipo de complejos con un ligando orgánico y posteriormente su extracción en un disolvente o empleando un disolvente orgánico.
Y finalmente, como la última técnica discontinua, es necesario que hagamos referencia a la electroforesis convencional. Es una técnica de separación, como todos sabemos, en la que las sustancias a analizar se separan en función de su diferente movilidad bajo la acción de un campo eléctrico. Los elementos que van a ser motivo de nuestro estudio se van a mover en un medio líquido que sirve o que actúa como un medio conductor de la corriente eléctrica. Eso cuando nos referimos a las técnicas discontinuas. Ahora, si nosotros nos referimos a las técnicas ya continuas, vamos a separarlas en dos grupos fundamentales, que van a ser las técnicas continuas cromatográficas y las técnicas continuas no cromatográficas. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de las técnicas continuas cromatográficas? En primer lugar, vamos a tener a la cromatografía de gases. Esta cromatografía de gases va a tomar en cuenta dos tipos de cromatografías. Por un lado, la cromatografía gas sólido y por otro lado, va a tomar en cuenta la cromatografía gas líquido. ¿A qué se refieren cuando hablamos, en primer lugar, a una cromatografía continua? Una cromatografía, hemos mencionado que va a ser un procedimiento empleado para separar a las distintas especies químicas que van a ser presentes o que van a estar formando parte de una muestra. Entonces, aquí que va a existir una distribución de los componentes de esta mezcla entre dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria. Entonces, hablamos en primer lugar de la cromatografía de gases y hemos dicho que la cromatografía de gases va a tener o se va a caracterizar por contar con una fase móvil que va a ser un gas. Entonces, mientras que la fase estacionaria puede ser o un sólido o puede ser un líquido soportado sobre un sólido inerte o una fase enlazada. Si hablamos de la cromatografía de gases, entonces, esas vamos a tener o vamos a tomar en cuenta dos tipos de cromatografías. En primer lugar, la cromatografía gas líquida, que se va a caracterizar porque la fase móvil es un gas y la fase estacionaria, como hemos mencionado anteriormente, es un líquido inmovilizado por impregnación o por enlace sobre un soporte inerte que inclusive puede ser únicamente o simplemente la pared de la columna. Y también hablamos de una cromatografía gaseosa, gas sólida, que tiene poca aplicación, casi ya no se la emplea, pero igualmente está presente. ¿Por qué se caracteriza esta cromatografía gas sólida? Porque la fase estacionaria es un sólido poroso, que puede ser el grafito, que puede ser el aluminio, que puede ser el gel de sílice. Y la fase móvil, naturalmente, va a ser un gas. Por eso decimos cromatografía gaseosa. Es decir, se llama así porque su fase móvil va a ser un gas y podremos hablar de la cromatografía gas líquido o la cromatografía gas sólida, ¿sí? Entonces, donde aquí en la cromatografía gaseosa, ¿quién va a variar? La fase estacionaria, que como hemos mencionado, va a poder tratarse de un líquido o también va a poder tratarse de un sólido poroso. Pasamos entonces a la cromatografía de líquidos. ¿Qué caracteriza a la cromatografía de líquidos? Como su nombre dice, la fase móvil va a ser un líquido y la fase estacionaria puede ser un sólido, puede ser un líquido
o también puede considerarse a una fase enlazada. Cuando nos referimos entonces a la cromatografía líquida, tenemos que ver o tomar en cuenta una serie de elementos para poder diferenciarlos. Entonces, aquí vamos a tener que en la cromatografía tenemos, en primer lugar, en la cromatografía líquida, ¿no? La cromatografía plana y la cromatografía en columna. Son las dos primeras divisiones consideradas en la cromatografía líquida. Ahora, dentro de la cromatografía plana, nosotros a su vez vamos a considerar dos que tal vez para ustedes ya son, diríamos, ya las conocen, ya se han ubicado perfectamente, y van a ser la cromatografía líquida plana, diríamos, en papel y en capa fina. Eso para la cromatografía plana. Y si hablamos de la cromatografía líquida en columna, vamos a considerar dos tipos también. Por un lado, la cromatografía clásica y por otro lado, la cromatografía a alta presión. Y esta última, la cromatografía de alta presión, toma en cuenta la cromatografía a alta presión de absorción, de reparto, de cambio iónico, de exclusión y finalmente de afinidad. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de la cromatografía líquida, inmediatamente estamos hablando sin mayor problema de unos 8 tipos de cromatografías que nos van a permitir tanto su aplicación como la posibilidad de diferenciarlas para, diríamos, tener una idea clara de cuál pueda ser su utilidad o su aplicación en un momento dado. Hasta aquí hemos visto entonces lo referente a la cromatografía líquida y tendríamos a continuación la cromatografía de fluidos supercríticos. Esta cromatografía de fluidos supercríticos constituye una técnica híbrida que se presenta entre la cromatografía de gases y el HPLC, combinando lo mejor, podríamos decir, que presentan ambas técnicas. Esta cromatografía es bastante importante o tiene importancia porque nos va a permitir la separación de mezclas en las que no ha sido adecuada la aplicación ni la cromatografía gaseosa ni tampoco la cromatografía de fluidos supercríticos. En concreto, finalmente, se aplica esta cromatografía a aquellos compuestos no volátiles o térmicamente inestables que no pueden ser separados ni por cromatografía gaseosa ni o tampoco aquellos que contienen grupos funcionales que pueden ser que imposibilitan, diremos así, su detección a través del HPLC. Eso dentro las técnicas continuas que hemos visto y que son las cromatográficas. Y si nosotros nos referimos a las no cromatográficas, tenemos que tomar en cuenta a la electroforesis capilar. ¿Qué es la electroforesis capilar? Ya hemos visto en las técnicas discontinuas a la electroforesis convencional. La electroforesis capilar, como su nombre dice, es una técnica de separación también en la que las sustancias a analizar se van a separar en función de su diferente movilidad bajo la acción de un campo eléctrico, ojo, en tubos capilares de diámetros muy pequeños. Tal vez el hecho de utilizar los tubos capilares cuyos diámetros sean demasiado pequeños
hace la característica fundamental de este proceso de separación no cromatográfica. Entonces, y además, dentro de la electroforesis capilar, vamos a ver que hay dos fenómenos muy importantes por los que se logra aplicar este proceso de separación no cromatográfico, como es la electroforesis capilar, que van a ser muy importantes, o más bien diremos son fundamentales, como la electromigración y la electroósmosis. Bien, hemos hecho más o menos una ligera descripción de todo lo que nosotros vamos a ver dentro de lo que es las técnicas de separación. Tal vez tengamos algo más que decir acerca de la cromatografía líquida, que es la más amplia porque es la más diversa, ya que en este caso nosotros vamos a ver que dentro de la cromatografía líquida, nosotros podemos considerar, habíamos dicho en un inicio, a la cromatografía en la cromatografía plana y la cromatografía en columna. Dentro de la cromatografía plana, nosotros habíamos tomado en cuenta la cromatografía en capa fina y la cromatografía en papel, si ustedes recuerdan. Partimos siempre, si se dan cuenta, de lo más simple, de lo más sencillo que podríamos encontrar. Entonces, vamos a hacer un ligero, diríamos, bosquejo de lo que nos presentan. A ver, un ratito. Estos procesos de separación para ir y llegar hasta lo que es el HPLC, ¿no? Es lo que ahorita tenemos que ubicarnos perfectamente. Empezamos entonces por la cromatografía plana. Hemos dicho, en este caso, la fase estacionaria se va a encontrar dispuesta en forma de unas láminas planas. Dependiendo, no importa de la forma que adopte la lámina, nosotros vamos a poder diferenciar dos tipos de cromatografía, la de capa fina y la de papel. La de papel, la lámina que soporta la fase estacionaria, va a ser simplemente un papel. Listo, así de sencillo. Por eso les decía en un inicio, seguramente ustedes en alguna otra materia han aplicado ya este proceso de separación. ¿Por qué se va a caracterizar la cromatografía en capa fina, como dice su nombre? El material que constituye la fase estacionaria va a formar una fina película que se encuentra adherida a la superficie plana de una lámina sólida que le sirve de un soporte inerte. Tranquilamente estamos refiriéndonos a una placa de vidrio, pero vamos a tener un material que está sobre esta lámina. Es una película que se encuentra adherida. ¿Sí? Eso si nosotros hablamos de la cromatografía plana. Si nosotros ya vamos un poquito más allá y nos referimos a la cromatografía en columna, dentro de la cromatografía en columna, lo primero que vamos a ver va a ser que la fase estacionaria se encuentra empaquetada, es decir, se encuentra dentro un tubo cilíndrico, dentro una columna. Imagínense más o menos la idea de una bureta que tenga un mayor diámetro y o también puede ser menor, no hay, ya vamos a ir viendo posteriormente, va a estar abierto, esa es la característica, por sus extremos, y la fase móvil se va a hacer pasar, se va a colocar sobre, dentro de este tubo por gravedad, por capilaridad o ejerciendo cierta presión sobre ella, dependiendo el tipo de cromatografía en columna con la que estemos trabajando. ¿Sí? Entonces, esta cromatografía
en columna va a tomar en cuenta, nos va a permitir ya referirnos a la cromatografía líquida que, resumiendo, si vale el término, este tubo, esta columna va a contener a la fase estacionaria y es a través de esta fase estacionaria que se va a hacer pasar la fase móvil, que va a ser un líquido por gravedad o por presión. Así de simple, en una primera instancia, la cromatografía líquida en columna. ¿Cuál va a ser cuáles van a ser las etapas o el esquema al que nos vamos a regir? Se inmoviliza en una columna, vamos a contar con un soporte, un sólido finamente dividido, llamado fase estacionaria. Van a ver que existe una diversidad de materiales con una diversidad de, diríamos, características en cuanto a distribución, en cuanto a tamaño, en cuanto a forma, inclusive hay algunos requisitos que se deben cumplir. Luego se coloca en la cabecera de la columna un pequeño volumen de la muestra que es motivo de separación o de estudio por la que nosotros deseamos separar sus componentes. Y en tercer lugar, se va a forzar a la mezcla disuelta a través de la fase móvil a que atraviese la columna en una dirección de arriba hacia abajo para poder arrastrar los diversos constituyentes. Si los compuestos de la mezcla van a migrar a velocidades distintas, a velocidades diferentes, hay la posibilidad de poderlos recoger y de manera separadamente. Entonces, de esa manera, de una manera bien sencilla, nosotros podemos decir que la cromatografía líquida en columna, la cromatografía líquida clásica, si vale el término, considera o toma en cuenta tres etapas. En primer lugar, hemos hablado del empaquetamiento de la columna con el material respectivo. En la segunda etapa constituye la aplicación de la muestra y la tercera etapa constituye o se refiere a la elusión y al proceso de recoger cada una de las fracciones que se han ido separando. Entonces, vemos que si describimos así de simple un proceso de separación en columna clásica, también vamos a ver que surge, de acuerdo a las limitaciones que vayamos observando, la posibilidad de mejorar muchos aspectos que podrían estar limitando este proceso de separación. Y es por eso que consideramos a dentro de la cromatografía líquidas aquellas comprendidas dentro de lo que es el HPLC y las 5 opciones o los 5 principios por los que se tienen que como se dice, los 5 principios por los que se va a aplicar la nueva cromatografía, como así se la llama. Vamos a mencionar así a grandes rasgos algunas diferencias básicas entre la cromatografía clásica, entre la cromatografía líquida clásica y aquella cromatografía líquida que ha sido mejorada, si vale el término, o sea, diríamos, llegado a aplicar una mayor presión, etcétera, y que se la conoce como la cromatografía de alta resolución. Entre las características de ambos, vamos a mencionar que una limitación en la cromatografía clásica líquida va a ser el tiempo. Son procesos de separación demasiado largos. Luego podemos decir que esta cromatografía líquida clásica es poco eficaz tanto por la capacidad de separación como por el número de solutos que puedan llegar a separarse. Otro aspecto también a considerar
que toda la técnica, diríamos, todo el proceso de separación constituye una técnica bastante laboriosa. Luego, en este tipo de cromatografía líquida normal, clásica, si mejor mencionaremos así, no hay la posibilidad de proporcionarnos un cromatograma. Y la última observación que podemos realizar es que solo se pueden separar componentes que se encuentren en el orden de los miligramos y de los gramos. En cambio, las cosas que se corrigen, que se mejoran, que se optimizan utilizando una cromatografía líquida de alta resolución, podemos mencionar que van a ser va a haber una mayor eficacia de separación, logrando una resolución de sustancias con un amplio margen de pesos moleculares que van a ir desde menos de 100 hasta inclusive 1.000.000. Luego vamos a tener que el tiempo siempre va a ser menor, el tiempo de separación va a ser menor, pudiendo resolver mezclas muy complejas en muy pocos minutos. Otro aspecto positivo que debemos considerar y debemos mencionar es que permite este tipo de separación, este tipo de cromatografía líquida de alta resolución, acoplar un sistema de detección continuo a la salida de la columna. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de trabajar dentro de lo que se refiere a la presencia de un cromatograma. Luego, que permite separar sustancias que estén en el orden de los microgramos, con diferencia a lo que habíamos mencionado, que tenían que encontrarse en un margen de gramos a miligramos en el caso de la cromatografía clásica. ¿Sí? Esas las características fundamentales. Y lo que habíamos mencionado también, la clasificación de las cromatografías según la naturaleza de la fase móvil, y que ya las hemos descrito, como ser la cromatografía de gases, la cromatografía de líquidos y finalmente la cromatografía de fluidos supercríticos. Las tres, diríamos, técnicas de separación continuas cromatográficas, las hemos clasificado, las hemos separado, como vemos en este cuadro, a partir de la naturaleza de su fase móvil. Bien, ahora, como les había dicho ya en un principio, vamos a ir ya a partir de nuestro siguiente tema, ir desglosando cada uno de los procesos de separación que constituye una cromatografía gaseosa, una cromatografía líquida, la situación de la cromatografía de fluidos supercríticos, etcétera, etcétera, con todos los detalles, las particularidades, tanto en lo que es la presencia de los equipos, los instrumentos, como también la aplicación que se tengan. Y ojo, algo también muy importante, los parámetros que deben tomarse en cuenta para realizar procesos de separación bastante óptimos. Sí, ahora es importante que tomemos en cuenta algunas definiciones que las vamos a ver a lo largo de estos temas que vamos a ir desarrollando uno a uno. Como un término bastante común, bastante frecuente, va a ser el relacionado con la definición de un cromatograma. Como ustedes pueden ver, un cromatograma nosotros lo podemos definir como una imagen que muestra la evolución en función del tiempo de un parámetro que depende de la concentración del soluto a la salida de la columna. Este gráfico se obtiene gracias a la presencia de un detector que se encuentra situado a la salida de la columna.
Si nosotros vemos aquí un cromatograma, vamos a encontrar aquí los picos cromatográficos que corresponden a las elusiones de los diferentes componentes que se separaron y a la vez contienen la información analítica a partir de los 3 parámetros que habíamos mencionado. Y habíamos dicho, por ejemplo, la posición de los picos nos iba a proporcionar una información cualitativa, el área que estaba bajo los picos nos iba a proporcionar o estaba relacionada con la información cuantitativa y finalmente teníamos el tiempo, o perdón, me estoy confundiendo, y finalmente tenemos la altura del pico. Entonces, son parámetros muy importantes el momento de aplicar, diríamos, las características fundamentales y los objetivos en estos procesos de separación. Ahora, como decíamos, para y cuándo se utiliza el cromatograma, desde un punto de vista cualitativo, desde un punto de vista cuantitativo y también se utiliza para evaluar la eficiencia del proceso de separación y también la performance de la columna. Igualmente, dentro de estos temas referidos a los métodos de separación cromatográfica, nosotros vamos a encontrar una serie de palabras bastante frecuentes, como ser el caso de la eficiencia, como ser el caso del plato teórico, el número de platos teóricos, los absorbentes, qué es la absorción, qué es la elusión, qué es un eluyente, qué es un disolvente o un revelador, a qué nos referimos cuando hablamos de una fase móvil, cuando hablamos de una fase estacionaria. Son, diríamos, términos que a diario tenemos que estar mencionando, fuera de encontrar una serie de otros términos que se hacen frecuentes a lo largo de cada uno de estos temas relacionados con la separación. Entonces, de esta manera hemos hecho un enfoque bastante general, un enfoque bastante global de lo que va a contener nuestro tercer capítulo, diríamos, dentro de nuestra parte teórica, donde exclusivamente nos vamos a abocar a cada uno de los métodos de separación. Seguramente vamos a empezar con la cromatografía gaseosa o la cromatografía líquida, pasaremos a la siguiente, a la cromatografía de fluidos supercríticos, y también tenemos que tomar en cuenta a la electroforesis capilar como un método de separación continua. Bien, si no hay más preguntas, vamos a quedar acá y simplemente quería hacerles tomar en cuenta dos aspectos o dos sugerencias para que todos estemos de acuerdo y no nos hagamos sorprender. No han salido todavía los roles de exámenes para el segundo parcial, pero nuestro segundo parcial, hasta donde yo sé, va a ser antes de la vacación invernal. Entonces, generalmente ocupa el segundo lugar y eso nos estaríamos refiriendo a una fecha dentro de 15 días. A partir de mañana, ya en la tarde, voy a dejar todo lo concerniente al material que ustedes pueden revisar para el segundo parcial. El segundo parcial toma en cuenta todo lo relacionado con la ley de Lambert y Beer desde un punto de vista teórico. Ojo, no va a entrar en la parte teórica la parte de resolución de problemas, sino va a entrar la ley de Lambert y Beer, las condiciones, la aplicación, las limitaciones, las desviaciones de la ley de Lambert y Beer. Tomamos en cuenta luego el ruido, los distintos tipos de ruidos. Luego tenemos las aplicaciones de las medidas espectrofotométricas. Sabemos que hay una serie de
transiciones que se van a llevar a cabo, características dentro de lo que son los compuestos orgánicos, los compuestos inorgánicos, etcétera, etcétera. Luego vamos a tener el capítulo relacionado con la espectroscopía de emisión atómica y también la espectroscopía de absorción atómica. Todo ese es el contenido del segundo parcial que se los voy a dejar en la fotocopiadora para que ustedes puedan tenerlo en físico. De todas maneras, saben que ustedes cuentan con el texto para poder revisarlo si es que no necesitan, o sea, si es que no quieren contar con las fotocopias que son las mismas del texto. Aparte de que en el capítulo de espectroscopía de emisión y absorción, sí hay diríamos, una partecita que la tomamos en cuenta a partir de otro texto. Sí, bien, por un lado eso. Por otro lado, simplemente a manera de sugerencia, quiero comentarles que la parte de la resolución de problemas, yo había estado pensando que la den antes de entrar en vacación. Ustedes saben que las vacaciones van a ser a partir del día lunes 10 y nuestro examen va a ser el día 6, si mal no recuerdo. Podrían dar su examen junto con el segundo parcial, cosa que no creo recomendable, pero podría ser una excepción y tomarles el día viernes. ¿Por qué? Para que su vacación sea, por un lado, más tranquila, se dediquen a otro tipo de temas que van a necesitar, desde luego, tiempo. Y por otro lado, que una vez que estamos ya en la etapa de revisar ejercicios, hacer ejercicios, que les he pasado ayer una primera práctica bastante pequeña para que se habitúen, diríamos. Les voy a ir pasando hasta el día lunes unas 2 más o 3 y haríamos que la fecha de o sea, al día siguiente de su examen teórico, en la tarde podrían estar dando su examen exclusivamente de resolución de problemas. De todas maneras, eso es una sugerencia. Los que deciden son ustedes y me avisan para que podamos organizarnos. Bien, si no hay más preguntas, quedamos aquí y nos vemos con el grupo de prácticas a las 4:30. Que tengan un buen resto de la tarde, jóvenes. Hasta luego.